muy bien, aunque sea lunes y estéis de resaca, tocasteis bien, hay que decirlo. Buenas noches a todos. En estos últimos tiempos en Asturias ya no se habla ni de crisis, ni de paro, ni tan siquiera de la operación de nariz de la princesa Leticia. No, no. El único tema de conversación, tanto en Chigres, en tanatorios, en las coles del paro y en todos los sitios, y el Madalena Morcín. ¡Un aplauso! ¿Sí? Y aquí, en Terapia de Grupo, ya recibimos y conocimos a jugadores, dirigentes, aficionados, hasta Cadín, que ya es el jugador del equipo. Sí. Y ante una avalancha que tuvimos de cartas, de emails, de anónimos, de amenazas, de algún cóctel molotov, decidimos organizar hoy la primera gala anual del Madalena Morcín. ¡Aplauso también! Sí, porque hoy más que nunca todos somos de Morcín. Algo está pasando en el corazón de Asturias. Un equipo de fútbol ha revolucionado a todo un pueblo. Porque todos saben que este año con el Madalena Morcín, puntos podemos. Soy Jesús Álvarez Barbao, alcalde del concejo de Morcín, y quiero dar la bienvenida a todos los equipos que este año nos van a visitar a jugar contra el Club Deportivo La Madalena Morcín, pero también advertirles de que puntos podemos. Soy Alberto Díaz, presidente del Club Deportivo Madalena de Morcín. Estamos en la segunda regional y este año esperamos subir a primera regional. Puntos podemos. ¿Qué pasa? Soy el secretario del Madalena de Morcín. Estamos en segunda regional. Chupona. Este año nos vamos a primera. Y pobre el que quiera robarnos la ilusión. Puntos podemos. ¡Puntos podemos! Morcín nunca estuvo tan cerca. ¡Puntos podemos! Ahí está, puntos podemos. Hoy tendremos aquí a algunos de los protagonistas de esta temporada del Madalena Morcín. Pero hay que empezar ya y tiene que empezar la fiesta morciniega. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso nada más y nada menos que a Pepe el capitán y Carlos el abogado. ¡Adelante! Siete, digo, estos no salen. Estos y el día de la gala y queden ahí metidos en el ascensor. Que tiene mucho peligro el ascensor. Mucho. Bueno, buenas noches a los dos. Buenas noches. Por estar aquí otra vez, ¿eh? Otra vez aquí. Carlos, y es el máximo responsable del Madalena Morcín hoy aquí. Porque Hoy todos aquí, son sí. Jugadores, por decir algo, jugadores, porque no ves que hay que verlos, la racha que lleven, son más artistas ya que jugadores. Pero bueno, ¿qué balance haces tú de lo que está haciendo Terapia de Grupo por Madalena? Hombre, el balance que hago es que esto es un lujo para un equipo pequeño, modesto como nosotros, y no quisiera que esto solo quedara para lo que es el Madalena. Creo que este programa y este seguimiento es un homenaje a todo el fútbol modesto asturiano, que lo merece porque siempre salen en las cámaras los de siempre, siempre salen en televisión los de siempre, y hay un fútbol muchas veces anónimo, desinteresado, modesto, que este programa está haciéndoles un gran favor, un gran servicio. Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Pepe, yo sé que vos estáis haciendo un poco famosos ya, por tanta tele, tanta una cosa y otra, que si salís aquí los lunes, grabáis vídeos, contáis chistes, estáis haciendo la de mi madre. Pero yo quiero saber, y en Terapia de Grupo queríamos saber si es verdad, si les está afectando esto de la fama a los futbolistas. Así que tenemos un vídeo y vamos a comprobarlo. Nos hemos desplazado al epicentro de la noticia, Santolaya de Morcín, para saber cómo llevan los jugadores del Madalena la fama. Yo no sé si serán tan buenos como en el Zenit, pero desde luego aquí hace más frío que en San Petersburgo. Mira, Óscar, a mí no me vuelvas a traer a un sitio así. Corre, Rubén, que es Jairo. Corre, corre. Jairo, ¿cómo llevas la fama? Cuéntame. Pues muy mal, porque no te dejan hacer nada, te paran, te ven el coche por ahí, el Ferrari, y luego nada, te cogen, no te dejan. Perdona. ¿Cómo llevas la fama? ¿Te acosan los fans? Bueno, de vez en cuando, pero les de por aquí, de la zona. ¿Y en qué te ha cambiado la vida esto de ser tan famoso? Joder, en todo. Yo creo que, no sé, antes ahora la gente te mira de otra manera, te coge, todos quieren ahí tal, contigo, tal, que les firmes autógrafos, las camisetas, todo, ¿no? ¿Ahora qué bebes? ¿Sigues bebiendo Dick o te gusta más el champán? No, yo el Bacardí. No, bebo Bacardí, como siempre.
Pero bueno, después de los partidos, que quede claro. Bueno, y el Ferrari de ahí, que está en la puerta, dime la verdad, es el tuyo, ¿no, Bribón? Sí, hombre, sí es el mío, solo que lo quise traer hoy de lunes así para que la gente no lo viese, porque si no, no me dejan. Se ponen todos ahí donde la salida y es que no podemos, tenemos que salir por allí, por otra carretera que hay, porque aquí sabes cómo es la gente, ¿no? ¿La acosan las fans? No, a mí no. Dime la verdad. No, de verdad. ¿Y antes llevabas ese piercing en la nariz? Sí. A ver, enséñalo. ¿Y algún tatuaje escondido? No, ninguno. En la nuca, como Beckham. No. ¿No tendrás nada que ver en la separación de Huiza y Nuria Bermúdez? ¿También salió a la luz eso? Es que, joder, me pillan en todas, ¿eh? El Ferrari, seguro que fue por el Ferrari. Bueno, Nuria Bermúdez nos conocemos, pero... A ver, nos vimos alguna vez en Capital y tal, pero tampoco pasó a mayores la cosa. ¿Estás seguro? Sí, bueno, Huiza... No sé, si no la tiene bien atendida, eso ya son cuestiones de él, pero... Yo ahí no tengo nada que ver. Juro que no tengo nada que ver. Y puntos demos. ¿Cómo llevan la fama? Mal, muy mal. Más chulos que antes todavía. ¿Y en qué ha cambiado los gustos de los jugadores? Pues no sé, ahora beben champán francés en lugar de whisky. No, deben beber lo mismo, cada vez más whisky. ¿Cómo llevan esto de la fama, al estar continuamente rodeado de chicas pidiéndoles autógrafos, No, con muy Ferraris en la puerta? Claro, no, son muy humildes, lo llevan bien, yo creo que muy bien. Son muy humildes y muy bien. ¿Ha cambiado de novia alguno? Estará en ello. Hay tantos. ¿Se han hecho algún tatuaje nuevo? Bueno, yo creo que sí, algo ¿Han sí. cambiado de novia? Bueno, eso ya no me atrevo a decir tanto, no me atrevo. Venga, ¿un puntos Podemos para la afición? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Puntos Podemos. Puntos Podemos. Puntos Podemos, ¿cómo que Podemos? Morcín ya no volverá a ser lo mismo. La fama, el dinero y los excesos han cambiado a estos jugadores del Madalena. Por eso ya no podremos decir aquello de siempre nos quedará Morcín. Pero por eso, venga, Cadín, vamos a brindar por la perestroika. Da. Estáis para encerrar, todos los del Madalena Morcín, estáis para encerrar, Pepe. ¿Qué y esto? ¿Qué comedia y esta? Que si os acosan, que si Ferraris... Oye, una cosina, vamos a hablar de fútbol porque al final el Madalena Morcín jugó contra el líder, contra Laboño. ¿Cómo quedasteis? Empatamos a ceros, no pudimos hacer mucho más, pero bueno, en campo del líder yo creo que doy por ¿Lleva un satisfecho. resultado ese? Sí, ¿Lleva un resultado? sí. ¿Tú Hombre, cómo lo viste? Sí, fue un partido trabado, disputado, el primero contra el tercero y bueno, es la media esta inglesa, ¿no? Empatar fuera y ganar luego en casa. Bien. Esa allí buena. Oye, Pepe, ¿necesitamos algún refuerzo o podemos subir con esta plantilla? No, yo creo que... Bueno, yo creo que no. Yo creo que tenemos una gente muy compensada, tanto adelante, bueno, Dimitri, Javi, goleadores, atrás, yo, bueno, tengo que me decir yo, porque no tengo buena. Dilo, hombre, véndete, que todavía estás... Sobre Chamo, Dieguín y Cholo, bueno, impresionante. Hay buena plantilla. Y en el medio ya, Jairín y tal, bien. Perfecto, hay buena plantilla, todo, bien. todo. Entonces, si hay buena plantilla, Carlos, este año hay que subir. Hay que subir fijo. Entonces, yo te voy a dar unos segundinos. He seguido tu cámara para convencer al resto de Asturias, de que estén tranquilos, de que este año vamos a subir. Sí, yo... Aprovéchala. Estoy convencido y me dirijo ahí al pueblo de Morcín, que estéis tranquilos, que apoyéis, sencillos, no vamos a ir más que nadie, pero tampoco menos, que la gente vaya al campo, que la segunda vuelta queda todavía entera y siguiendo esta racha, solo hemos perdido un partido en todo lo que va de campeonato y humildemente, sin pisar a nadie, creo que tenemos equipo más que suficiente para subir y encontrarnos algún día, vete tú a saber, con el Riosa en primera regional, si es que no bajan ellos. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Desde aquí, déjame aprovechar para que no se monte aquí la de mi madre, que también un saludo a la gente del Riosa y que no bajen. Claro. Jugamos ahí el derbi el año que viene. Y que no nos roben la ilusión, como dicen aquí en Gijón el año que subieron. Uno que roba, hablando de robar, bueno, no sé si roba, tampoco lo voy a decir. Y un pufista, eso sí, y el mayor pufista que hay a este lado del río Caudal. Y vamos a darle paso porque está metido también en la directiva del Madalena. ¡Que pase, Toño!